¿Quieres lograr un bonito tapizado en tu acuario plantado? Pues en este vídeo hacemos pruebas de qué plantas tapizantes son las más fáciles de mantener y todo lo que debes tener en cuenta para que te crezca un bonito tapizado en todo el acuario. ICA, calificada como pyme innovadora. Hola a todos, soy Sara González, como ya saben, desde el Departamento de Investigación y Desarrollo de ICA, y como ya he dicho, en este vídeo vengo a hablar de plantas tapizantes, cómo lograr un bonito tapizado en el acuario y qué hay que tener en cuenta a la hora de mantener esto. Normalmente lo que más costoso resulta a la hora de montar un acuario plantado es obtener un bonito y uniforme tapizado, pues las plantas tapizantes son las que mayores requerimientos, tanto lumínicos como de CO2, tienen. Y esto tiene mucho que ver con el tamaño de hojas de esas plantas tapizantes. La mayoría de plantas tapizantes que nosotros utilizamos en el acuario son de hojas pequeñitas. Y ese tamaño de hoja, como he dicho, influye mucho en este requerimiento lumínico y de CO2. ¿Por qué? Pues porque las hojas son las principales dianas fotosintéticas de la planta, es decir, los principales lugares donde se encuentran los fotopigmentos que permiten a la planta realizar la fotosíntesis. Y además las hojas también contienen unas compuertas llamadas estomas, que son las que permiten la entrada y salida de gases, entre ellos la entrada de CO2. Por lo tanto, cuanto más pequeñita es la hoja, menos diana fotosintética va a tener, menos compuertas para que entre ese CO2, y esas limitaciones las tiene que suplir con mayor cantidad o mayor necesidad de luz y de este CO2. Para poner un ejemplo de esta relación de tamaño de hoja y requerimientos lumínicos y de CO2, tenemos por ejemplo dos de las plantas más utilizadas para tapizar acuarios, que son la cuba, muy famosa, o la Mianthus calitricoides, y la Micranthemum montecarlo. Ambas plantas son de morfología muy similar, son hojas redonditas y pequeñas. Sin embargo, la cuba tiene una hoja mucho más pequeña que la montecarlo y por lo tanto tiene mayores requerimientos tanto lumínicos como de CO2. Pues bien, una vez ya sabemos las características de las plantas tapizantes a grosso modo, quisimos ver qué plantas serían las ideales para mantener sin ningún tipo de dificultad en un acuario low tech. Y para eso quisimos hacer un pequeño experimento monitorizando el crecimiento de distintos tipos de plantas bajo condiciones distintas de CO2 y con plena disposición de luz. Pues bien, sabiendo ya estas pequeñas características generales a tener en cuenta de las plantas tapizantes, con el fin de ver qué plantas tapizantes eran las más sencillas de mantener en un acuario de bajos requerimientos low tech, quisimos hacer una pequeña prueba monitorizando el crecimiento y la evolución de diferentes plantas bajo condiciones distintas de CO2. Las plantas que evaluamos fueron la Micranthemum umbrosum, la Utricularia graminifolia, la Eleocharis acicularis, la Riccia fluitans, la Micranthemum montecarlo y por último la Micranthemum micranthemoide. ¿Y qué hemos hecho? Simplemente hemos querido ver la contribución del CO2 en el crecimiento de estas plantas tapizantes, y para ello hemos montado dos acuarios iguales de 60 litros con la iluminación suficiente para todas las especies, que en este caso hemos utilizado la pantalla Plant Light Aquascape RGB, que tiene el espectro ideal y potencia sobrada para todo tipo de plantas, pero un acuario lo hemos mantenido con botellas de CO2 comprimido y el otro acuario con una fuente de carbono líquida. Y tras realizar este montaje y las pertinentes pruebas, los resultados obtenidos fueron los siguientes. Desde la primera semana ya pudimos observar un crecimiento espectacular en las plantas del acuario donde inyectamos CO2 con botella, frente al acuario donde se estaba incluyendo la fuente de carbono líquido. ¿Y esto qué nos indica? Que efectivamente el factor limitante del crecimiento de las plantas, en este caso con plena disposición de luz, era el CO2, y que el CO2 comprimido es más eficiente que las fuentes de carbono líquida. Segunda observación, a pesar de que las plantas en el acuario con CO2 comprimido o de botella fue espectacular, sí es verdad que tanto la Riccia fluitans como la Micranthemum micranthemoides en el segundo acuario mantenido con fuente de carbono líquido tuvo un crecimiento también muy bueno. ¿Y esto qué nos indica? Que al menos estas dos especies de plantas son ideales para mantener y para formar un bonito tapizado en un acuario low tech. Se pueden mantener tanto con CO2
en botella, que potencia su crecimiento, pero también crecen muy bien con fuentes de carbono líquidas, así que son ideales para todo tipo de acuarios. Tercera observación, tras el segundo día de plantado nos dispusimos a abonar con fósforo, nitrógeno y todos los micronutrientes esenciales y observamos una aparición masiva de alga filamentosa verde. Y esto ocurrió por dos razones principalmente, que hay que tener muy en cuenta a la hora de conseguir un bonito tapizado. Voy a decirlas a continuación. Hola, me cuelo en mitad del vídeo como ya viene siendo costumbre para recordarles que si les está gustando, le regalen un like, se suscriban a Canal y Casa si aún no están suscritos y muy importante, denle a la campanita para que les avisemos de próximos vídeos. Primera razón de esta aparición explosiva de algas, las plantas tras el plantado no estaban al 100% de su capacidad, todavía estaban en periodo de adaptación. Esto quiere decir que su tasa de absorción de nutrientes no era suficiente y todos los nutrientes que le añadimos nosotros estaban en exceso en el agua, pues estas no lo absorbían eficientemente. Ese excedente de nutrientes lo aprovecharon las microalgas, que son totalmente oportunistas y proliferan muy bien con una cantidad de luz moderada y una cantidad moderada de nutrientes. Por lo tanto, ese excedente más la luz que le suministrábamos hizo que florecieran todas esas algas. A tener muy en cuenta, tenemos que dejar un tiempo de adaptación a nuestras plantas para que ellas recuperen todo ese potencial, tanto fotosintético como de absorción de nutrientes. Y segunda observación a tener muy en cuenta si queremos evitar la aparición de las algas es el fotoperiodo. Si nosotros abonamos en exceso y además proporcionamos una fuente de CO2, las plantas no podrán llevar a cabo al completo su fotosíntesis por falta de luz. Esa falta de luz va a limitarlas en la absorción de esos nutrientes y ese CO2 y va a quedar en exceso en el medio de nuevo para esas algas. Y segundo factor que influyó en esa aparición masiva de algas, el fotoperiodo era insuficiente. Al principio le pusimos un fotoperiodo de 8 horas para que las plantas se fueran adaptando, pero esto no les permitió a esas plantas hacer la fotosíntesis al 100% de su capacidad y por lo tanto no le permitió absorber a máxima capacidad esos nutrientes y ese CO2. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Si aditamos muchos nutrientes y si aditamos además CO2, tenemos que proporcionarle el fotoperiodo suficiente a estas plantas para que estén haciendo continuamente esa fotosíntesis y para que estén agotando continuamente esos nutrientes que estamos aportando al medio. De lo contrario, habrá de nuevo excedente de nutrientes que aprovecharán las oportunistas microalgas. Cuarta observación, tras esta aparición masiva de alga verde filamentosa, el experimento empezó a correr peligro porque las algas estaban comenzando a matar todas las plantas tapizantes. Y esto es lo que ocurre con las algas, crecen encima de nuestras plantas, tapan la luz y evitan que éstas puedan hacer la fotosíntesis correctamente y ellas acaban muriendo. Por lo tanto, nos vimos obligados a utilizar un producto contra estas algas. En este caso nosotros utilizamos un producto natural que es el Algecit de Easy Life, que nos dio muy buenos resultados. De hecho, en la segunda dosis ya habíamos acabado casi por completo con todas las algas. ¿Y qué hicimos tras este control de las algas? Introdujimos peces y gambas en la misma cantidad en ambos acuarios. ¿Y qué pudimos observar tras la introducción de estos peces y gambas en los dos acuarios? En el primero, en el acuario que tenía el CO2 de botella, no ocurrió nada, el crecimiento seguía igual de bien. Sin embargo, en el segundo acuario, donde estábamos añadiendo la fuente de carbono líquida, sí que observamos que las plantas empezaron a rebrotar, empezaron a crecer un poco más y tenían mejor aspecto. ¿Y qué conclusión sacamos de esto? Pues que los peces y cualquier otro organismo que metamos en el acuario son fuente natural de CO2 debido a su metabolismo, a sus exhalaciones. Por lo tanto, este poco aporte de CO2 que le metemos a esas plantas tapizantes debido a estos organismos que les metemos en el acuario, junto a la fuente de carbono, líquida, que ya le estamos introduciendo, va a ayudar y va a potenciar mucho más ese crecimiento. Por lo tanto, nosotros consideramos esencial meter peces en un acuario plantado. Y última observación de este experimento, que es casi la más interesante y la que todo el mundo estaba esperando. ¿Cuáles son las plantas tapizantes ideales para mantener, las más sencillas de mantener con o sin CO2? Pues vamos a nombrarlas. Sin duda alguna, las más fáciles, las mejores, las más sencillas, Riccia fluitans y Micranthemum micranthemoides. Son plantas de crecimiento bastante rápido que crecen espectacular con o sin CO2. Con CO2 su crecimiento se va a potenciar mucho más, pero tan solo manteniéndola con fuente de carbono líquido crecen espectacularmente. En segundo lugar tenemos la Micranthemum Monte Carlo y la Micranthemum umbrosum.
aunque sí es verdad que son plantas un poquito más exigentes que las anteriores, también es verdad que se pueden mantener bien con fuente de carbono líquida. Pero hay que tener en cuenta una cosa, truquito para empezar a plantarlas. Tardan mucho en enraizar, les cuesta un poquito cuando las plantamos coger fuerza y empezar a tapizar todo. Por lo tanto, recomendación que le hacemos, quizás desde el principio puedan poner CO2 comprimido en botellitas pequeñas y luego cuando estas enraicen suficientemente fuerte, pues ya se pueden mantener tranquilamente con fuente de carbono líquida. Tercera planta, la Eleocharis acicularis. Esta es una planta bastante resistente, crece muy bien con fuente de carbono líquida. Sin embargo, tiene un crecimiento muy lento. ¿Y qué pasa con esto? Que es muy susceptible a que sea invadida por algas. ¿Qué podemos hacer nosotros? Si queremos mantenerlas en nuestro acuario plantado, si queremos poner unos cuantos brotes alrededor de alguna roca, de alguna raíz, etcétera, perfecto, nos va a aguantar perfectamente. Sin embargo, si queremos crear una pradera con Eleocharis, sí que es verdad que para fomentar el crecimiento, ya que es de crecimiento muy lento, tendríamos que poner mejor CO2 comprimido. También es muy importante tener un buen flujo, una buena circulación para que sus hojas tan finitas se mantengan limpias y libres de algas. Pero por lo general es una planta muy resistente solo con fuente de carbono líquida. Y por último, en cuarto lugar, la Utricularia graminifolia. Esta planta, aunque es de crecimiento bastante rápido, sí que tiene bastantes necesidades de CO2. Y esto lo pudimos observar en el segundo acuario que estábamos aditando fuente de carbono líquida, en el cual no creció nada, comenzó a morirse y sucumbió a la invasión de las algas filamentosas. Por lo tanto, recomendación, si estamos comenzando con el tapizado en un acuario plantado, esta planta no es la más ideal para comenzar con ella. Así que yo me iría a las anteriores, que son mucho más sencillas. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy hablando de plantas tapizantes. Espero que les haya gustado mucho. Una cosita, he utilizado bastantes productos a la hora de montar el experimento, no los he explicado en el vídeo, así que se los dejaré todos en la descripción por si quieren más información sobre ellos. Y por mi parte, yo me despido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Recuerden, denle like, suscríbanse, campanita y denle mucho amor. Hasta la próxima.